Vamos a revisar cómo se clasifican los triángulos. La primera clasificación que uno revisa en la escuela es con base en sus lados y, como es bien sabido, los triángulos tienen 3 lados. Ahora, si hay un triángulo que tiene todos sus lados iguales, es este que estoy señalando con el cursor y recibe el nombre de triángulo equilátero. En un triángulo equilátero hay 3 lados y esos 3 lados son iguales. Y además de que los 3 lados son iguales, hay 3 ángulos que también son iguales entre ellos. Y como la suma entre los ángulos de cualquier triángulo da 180 grados, eso quiere decir que cada ángulo va a valer 60 grados. Entonces tenemos 3 ángulos internos con valor de 60 grados. Y estos 3 lados que estoy señalando son iguales. En un triángulo isósceles hay 2 lados que son iguales. En concreto son este que estoy ahora señalando con el cursor y este otro. Serían los 2 lados que son iguales. Pero lo que normalmente no se menciona es que como hay 2 lados que son iguales, también hay 2 ángulos que son iguales. Y los ángulos que son iguales son estos, y los voy a representar con una letra, digamos alfa. Este ángulo es el mismo que este, y por lo tanto también es alfa. Y en un triángulo escaleno hay 3 lados que no son iguales, y esto conlleva que los 3 ángulos internos tampoco sean iguales. El segundo tipo de clasificación es con base en los ángulos. Y el triángulo más famoso en base en esta clasificación es el triángulo rectángulo que se muestra aquí. Se llama triángulo rectángulo porque este tipo de triángulo muestra al menos un ángulo de 90 grados y es el que estoy pintando aquí. Un triángulo acutángulo, este tipo de triángulo y este tipo de triángulo, la gente lo suele llamar triángulos oblicuángulos. Triángulo oblicuángulo es un triángulo que no es rectángulo básicamente. Sin embargo, los triángulos oblicuángulos se pueden clasificar como acutángulos, como es el que estoy mostrando aquí. Y la característica de un triángulo acutángulo es que todos los ángulos son agudos. Esa es la característica. Son agudos. Termino de escribir. Y mientras tanto, bueno, ya terminé. Triángulo obtusángulo, como este. La razón por la que se llama así es porque existe un ángulo que es mayor a 120 grados, perdón, a 90 grados. Hay un ángulo que es obtuso y, como ustedes recordarán, un ángulo obtuso oscila entre 90 y 180 grados. Y el ángulo obtuso sería este, ¿no? Entonces me pueden preguntar si hay triángulos que tienen más de un ángulo obtuso o más de un ángulo recto, y la razón es no, porque entonces el polígono no cierra. Ahora tengo que comentarles algo sobre cómo representar los lados y los ángulos. Y como el triángulo que más vamos a revisar es el triángulo rectángulo, me voy a permitir ahorita señalar el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Y hay una manera de nombrar cada lado con el ángulo que está enfrente, o como diríamos, la pareja de ángulo lado opuesto. Resulta ser de que típicamente los lados se van a denotar en minúsculas y los ángulos se van a denotar siempre en mayúsculas. Ahora, resulta ser de que un lado va a tener la misma letra si está enfrente de cierto ángulo. Es decir, digamos que, no sé, supongamos de que a este lado lo voy a llamar M y a este lado lo voy a llamar N y a este lado lo voy a llamar Q. ¿Sale? Entonces yo puedo darle nombre a los lados como quiera, como uno quiera, y me estoy basando en este criterio. Ahora, este lado, el ángulo que está enfrente, sería este que ahorita estoy marcando. Este ángulo está enfrente de este lado, del lado M. Entonces, como este
ángulo está enfrente, o diríamos opuesto al lado M, entonces este ángulo iría también con mayúscula y portando la misma letra. Este ángulo, si ustedes miran bien, está enfrente del lado N, entonces sería el ángulo N. Y este lado está enfrente de este ángulo, que es el ángulo recto, que sería el ángulo Q. Dense cuenta que me he basado en este criterio y van a ir con la misma letra. Aquí hago la aclaración. Misma letra si es la pareja lado ángulo opuesto. Termino de escribir y continuamos. Bien, un último detalle acerca de los triángulos rectángulos es el siguiente. En un triángulo rectángulo siempre vamos a tener un lado que es el más largo, y el lado que es más largo siempre va a estar enfrente del ángulo recto. Aquí está el ángulo recto y el lado más grande de este es este, y este lado recibe el nombre de hipotenusa. Y las características que tiene es que es el mayor de los lados, y está enfrente del ángulo recto. Esa es la primera característica. La segunda característica es está enfrente del ángulo recto. Ahora, los otros dos lados no tienen un nombre especial, simplemente se llaman catetos. Este sería un cateto y este sería otro cateto, y para diferenciarlos yo podría decir que este es el cateto A y este sería el cateto B. ¿De acuerdo? Ahorita no nos importa si es cateto adyacente o cateto opuesto, porque no estoy mirando cuál de estos otros dos lados, perdón, rayé sin querer, cuál de estos dos ángulos, este o este, es en el que estoy mirando. Cuando a mí me interesa un ángulo en particular de estos dos, pues surge la clasificación como cateto adyacente o como cateto opuesto. La hipotenusa típicamente, y esto lo vamos a revisar cuando veamos teorema de Pitágoras, la hipotenusa se representa normalmente con la letra C. Con base en esto, ustedes pueden darse cuenta de que si este es el lado C, este sería el ángulo C. Si este es el lado A, este es el ángulo opuesto al lado A y sería el ángulo A mayúscula. Y este lado está enfrente de este ángulo, por lo tanto ese es el ángulo B. Y como el recordatorio, la suma de estos tres ángulos A, B y C mayúsculas me da 180 grados, pero el ángulo C pueden darse cuenta de que es de 90 grados, por lo que la suma de los ángulos B y A deben de dar 90 grados, es decir, los ángulos no rectos deben sumar 90 grados.